En el convento de Santa Clara, donde las piedras centenarias guardaban secretos de santidad y penitencia, una mujer anciana de rostro surcado por lágrimas de dolor y éxtasis esperaba su última confesión. Pica Bernardone, madre del hombre que el mundo conocería como San Francisco de Asís, había vivido 80 años cargando un peso que ninguna madre debería soportar: el conocimiento anticipado del destino divino de su hijo. Sus manos temblorosas se aferraban a un rosario de madera gastado mientras recordaba los primeros signos sobrenaturales que rodearon el nacimiento de Giovanni en 1181. La noche de su alumbramiento, una luz dorada había llenado la habitación, y voces angelicales habían susurrado profecías que ella había mantenido en secreto durante décadas, temiendo que revelarlas pudiera alterar el plan divino que se desarrollaba ante sus ojos. Las visiones comenzaron durante su embarazo, cuando Pica soñaba repetidamente con un niño vestido de harapos que predicaba a multitudes de aves y bestias salvajes. En estos sueños proféticos, veía a su hijo renunciando a todas las riquezas terrenales para abrazar una pobreza tan radical que haría temblar los cimientos de la iglesia establecida. Las imágenes eran tan vívidas que despertaba con lágrimas en los ojos, sabiendo instintivamente que su hijo estaba destinado a un camino de sufrimiento y gloria que transformaría el cristianismo para siempre. Su esposo Pietro, comerciante próspero y pragmático, descartaba todos estos sueños como fantasías de mujer embarazada, pero Pica sabía en lo más profundo de su alma que estaba gestando no solo a un niño, sino a un instrumento divino, cuya misión sacudiría los pilares del mundo conocido. El nacimiento de Giovanni estuvo precedido por señales que solo una madre podía interpretar completamente. Durante las semanas anteriores al parto, peregrinos desconocidos llegaban a Asís preguntando por el niño que cambiaría el curso de los ríos espirituales. Pica ocultaba estos encuentros a su esposo, pero cada visitante misterioso confirmaba lo que ya sabía. Su hijo no sería un comerciante común como su padre deseaba. La noche del nacimiento, mientras las contracciones la desgarraban, una voz le susurró al oído que el dolor que experimentaba era apenas una fracción del sufrimiento que su hijo aceptaría voluntariamente por amor a Cristo. En ese momento de agonía y revelación, Pica comprendió que estaba siendo elegida no solo como madre, sino como guardiana de un secreto divino que debía proteger hasta que llegara el momento adecuado. Los primeros años de la infancia de Giovanni estuvieron marcados por fenómenos que Pica observaba con una mezcla de asombro y terror maternal. El niño hablaba con animales como si fueran hermanos, y estos respondían a su llamado de maneras que desafiaban toda explicación racional. Pájaros de especies diferentes se posaban en sus hombros mientras jugaba en el jardín. Lobos bajaban de las montañas circundantes para observarlo a distancia, y hasta las plantas parecían florecer más vigorosamente en su presencia. Cuando Giovanni tenía apenas 3 años, Pica lo encontró una madrugada en el establo, durmiendo pacíficamente entre los animales, mientras una luz suave emanaba de su pequeño cuerpo. Estos episodios se repetían con frecuencia, pero cuando ella intentaba contárselos a otros, las palabras se desvanecían de su memoria como si una fuerza invisible protegiera los secretos del niño predestinado. A los 5 años, Giovanni comenzó a experimentar éxtasis espontáneos que lo transportaban a reinos espirituales inaccesibles para los mortales comunes. Pica lo encontraba inmóvil en oración, con los ojos cerrados y una expresión de paz que parecía reflejar visiones celestiales. Durante estos trances, que podían durar horas, el niño permanecía completamente ajeno al mundo material, como si su alma viajara a dimensiones donde conversaba directamente con seres divinos. Cuando despertaba de estos estados, Giovanni hablaba de ángeles que le mostraban imágenes del futuro, iglesias en ruinas que él reconstruiría, pobres que alimentaría y una orden religiosa que fundaría para servir a los más desamparados. Pica registraba mentalmente cada palabra,
creando un archivo secreto de profecías que se cumplirían con precisión aterradora en los años venideros. Las habilidades curativas de Giovanni se manifestaron cuando tenía 7 años, después de que sanara milagrosamente a un mendigo leproso que había llegado a su casa pidiendo limosna. Pica observó horrorizada y fascinada cómo su hijo tomó las manos ulceradas del enfermo y las besó con una compasión que trascendía su edad. En cuestión de minutos, las llagas comenzaron a cerrarse y la piel se regeneró hasta quedar completamente sana. El mendigo cayó de rodillas, proclamando que había sido tocado por un santo. Pero Giovanni le pidió silencio con una sabiduría que parecía emanar de siglos de experiencia espiritual. Esa noche, cuando Pica lo acostó, el niño le dijo con naturalidad que Jesús le había enseñado que el verdadero milagro no era la curación física, sino el amor que motivaba el acto de tocar a los intocables. Los sueños proféticos de Giovanni se intensificaron durante sus años de adolescencia, particularmente uno recurrente donde veía su propio cuerpo marcado con las heridas de Cristo. Con solo 12 años, describía a su madre visiones detalladas de los estigmas que recibiría décadas más tarde en el monte Alberna. Pica escuchaba estas revelaciones con el corazón desgarrado, sabiendo que su hijo estaba destinado a experimentar un sufrimiento físico que imitaría la pasión de Cristo. En estos sueños, Giovanni veía también la fundación de su orden franciscana, los nombres de sus primeros seguidores y las controversias que enfrentaría con la jerarquía eclesiástica. Cada profecía era registrada en la memoria de Pica como un testamento viviente del plan divino que se desarrollaba inexorablemente, transformando gradualmente a su hijo de niño prodigio en instrumento perfecto de la voluntad celestial. La transformación espiritual de Giovanni aceleró cuando cumplió 14 años y comenzó a rechazar sistemáticamente los lujos de su posición social privilegiada. Pica observaba con dolor maternal cómo su hijo regalaba sus ropas finas a los pobres, se negaba a comer manjares elaborados y pasaba noches enteras en oración mientras otros jóvenes de su edad se divertían en fiestas y celebraciones. Sus ojos habían adquirido una profundidad que parecía contener siglos de sabiduría, y su rostro reflejaba una paz interior que contrastaba dramáticamente con la angustia de quienes lo rodeaban. Cuando Pietro intentaba forzarlo a participar en el negocio familiar, Giovanni respondía con una paciencia sobrenatural que solo aumentaba la frustración de su padre, quien no podía comprender que estaba luchando contra un destino escrito en los cielos antes del nacimiento del muchacho. Las visiones de la Virgen María comenzaron a visitar a Giovanni con regularidad cuando tenía 15 años, apariciones que Pica percibía indirectamente a través de cambios en el comportamiento de su hijo. Después de estos encuentros celestiales, Giovanni permanecía en un estado de gracia tan palpable que su presencia transformaba el ambiente de cualquier habitación donde se encontrara. Las plantas florecían fuera de temporada en su proximidad, los enfermos experimentaban alivio inexplicable, y hasta los más escépticos sentían una paz profunda al conversar con él. Pica sabía que su hijo estaba recibiendo instrucciones directas del cielo, preparándolo para una misión que requeriría un abandono total de todo lo que el mundo consideraba valioso. Estas apariciones marianas le revelaban a Giovanni detalles específicos sobre su futuro, los lugares donde predicaría, las almas que salvaría, y el impacto duradero que su ejemplo tendría en generaciones futuras de cristianos. El día que Giovanni cumplió 16 años, experimentó la visión más clara y definitiva de su destino futuro. Durante una oración matutina en la iglesia de San Damián, Cristo mismo le habló desde el crucifijo, encargándole la restauración no solo de esa iglesia específica, sino de toda la cristiandad que había perdido su rumbo espiritual. Pica supo inmediatamente que algo trascendental había ocurrido cuando su hijo regresó a casa con una expresión de determinación absoluta que nunca había visto antes. Giovanni le describió minuciosamente la voz de Cristo.
las palabras exactas que había escuchado y la certeza inquebrantable de que su vida ya no le pertenecía, sino que estaba completamente consagrada al servicio divino. Esa noche, mientras oraba por la fuerza necesaria para aceptar la pérdida de su hijo, tal como lo había conocido, Pica recibió una visión propia donde vio a Giovanni rodeado de miles de seguidores que continuarían su obra durante siglos. La ruptura definitiva con la vida mundana llegó cuando Giovanni tenía 18 años y realizó el acto simbólico que definiría su transformación: despojarse completamente de sus ropas ante el obispo y renunciar públicamente a su herencia familiar. Pica había sido preparada para este momento a través de sueños proféticos que se repetían desde hacía años, pero la realidad superó cualquier anticipación. Ver a su hijo desnudo ante la multitud, declarando que su único padre era el Padre Celestial, fue un dolor tan intenso que sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. Sin embargo, al mismo tiempo experimentó una extraña paz, sabiendo que finalmente se estaba cumpliendo el destino para el cual Giovanni había sido enviado al mundo. El manto que el obispo colocó sobre los hombros desnudos de su hijo simbolizaba no solo el inicio de su nueva vida religiosa, sino también el cumplimiento de profecías que habían comenzado antes de su nacimiento. Los primeros seguidores comenzaron a llegar cuando Giovanni había establecido su comunidad primitiva en la Porciúncula, y Pica reconoció en cada rostro las caras que había visto en visiones años antes: Bernardo de Quintavalle, Pedro Catáneo, Egidio de Asís. Todos habían aparecido en los sueños proféticos de su juventud, cuando Giovanni aún jugaba con soldaditos de juguete sin sospechar que lideraría un ejército espiritual. Cada encuentro confirmaba la precisión sobrenatural de las revelaciones que había recibido, validando décadas de fe en un plan divino que parecía imposible cuando su hijo era apenas un niño rico y caprichoso. La transformación de estos hombres educados y prósperos en frailes mendicantes que abandonaban todo por seguir a Giovanni demostraba el poder sobrenatural que emanaba de su hijo, un carisma que trascendía la persuasión humana para tocar directamente las almas con fuego celestial. Los milagros que Giovanni realizaba durante sus primeros años de ministerio confirmaron todas las profecías que Pica había guardado celosamente en su corazón: curaciones instantáneas, multiplicación de alimentos, resurrección de muertos, control sobre elementos naturales. Cada prodigio había sido anticipado en las visiones de su infancia y juventud. Cuando las noticias de estos milagros llegaban a sus oídos, Pica experimentaba una mezcla compleja de orgullo maternal y terror reverencial, sabiendo que su hijo había trascendido completamente la humanidad ordinaria para convertirse en un canal puro de poder divino. Los testimonios de testigos oculares describían fenómenos que desafiaban las leyes naturales, pero para Pica eran simplemente la manifestación visible de gracias que Giovanni había poseído desde su nacimiento, ahora liberadas para transformar un mundo que había perdido el contacto con lo sagrado. La fundación oficial de la Orden Franciscana fue el momento culminante de décadas de preparación divina que Pica había observado desde el privilegio único de la maternidad. Cuando el Papa Inocencio III aprobó la regla de Giovanni en 1210, ella recordó vívidamente las visiones de su hijo a los 8 años, donde describía detalladamente la ceremonia papal y las palabras exactas que se pronunciarían. La precisión profética era tan perfecta que Pica sintió como si estuviera reviviendo un recuerdo en lugar de experimentar un evento nuevo. Ver a su hijo arrodillado ante el Santo Padre, recibiendo la autorización para establecer una nueva forma de vida religiosa, era la culminación de un milagro que había comenzado en su propio vientre. Los miles de franciscanos que se unirían a la orden en los años siguientes habían aparecido en visiones como una multitud innumerable de almas sedientas que encontrarían en Giovanni el camino hacia la santidad auténtica. Durante los últimos años de la vida terrena de Giovanni,
Cuando ya había recibido los estigmas y su cuerpo se consumía en un fuego de amor divino, Pica experimentó revelaciones finales sobre el impacto eterno de la misión de su hijo. En sueños proféticos vio siglos futuros donde franciscanos predicarían en continentes aún no descubiertos, donde la espiritualidad de la pobreza radical inspiraría reformas eclesiásticas, y donde el ejemplo de Giovanni continuaría atrayendo almas hacia una relación más íntima con Cristo. Estas visiones le mostraron que la muerte física de su hijo sería apenas el comienzo de una influencia espiritual que se expandiría como ondas concéntricas a través de la historia humana. El sufrimiento de ver morir lentamente al hombre que había sido su bebé milagroso se transformó en una comprensión profunda de que estaba presenciando no un final, sino una transfiguración que liberaría completamente el poder espiritual que Giovanni había contenido durante su encarnación terrenal. La canonización de Giovanni como San Francisco de Asís, apenas 2 años después de su muerte, confirmó finalmente todas las profecías que Pica había guardado en silencio durante décadas. Cuando el Papa Gregorio IX proclamó oficialmente la santidad de su hijo, ella recordó las palabras exactas que un ángel le había susurrado durante su embarazo. Este niño será reconocido por la Iglesia como uno de los santos más grandes de la historia, y su nombre será invocado por millones de fieles hasta el fin de los tiempos. La multitud que se reunió para la ceremonia de canonización incluía rostros que había visto en visiones proféticas, palabras que había escuchado en sueños y milagros que habían sido anunciados antes del nacimiento de Giovanni. Para Pica, la canonización no fue una sorpresa, sino la confirmación pública de lo que había sabido desde el momento en que sintió las primeras patadas de su hijo en el vientre. Estaba destinado a ser mucho más que su niño. Era un regalo de Dios para toda la humanidad. Los últimos años de Pica transcurrieron en una contemplación profunda de los misterios divinos que había sido privilegiada de presenciar. Retirada en el convento de Santa Clara, pasaba horas revisando mentalmente cada profecía cumplida, cada milagro anticipado, cada momento de gracia que había marcado la vida extraordinaria de su hijo. Sus hermanas religiosas la consideraban una autoridad viviente sobre la santidad de Francisco, pero Pica sabía que su verdadero tesoro era el conocimiento íntimo de cómo Dios había obrado a través de una maternidad que trascendía lo meramente biológico para convertirse en cooperación consciente con un plan de salvación. Las cartas que recibía de franciscanos de todo el mundo, relatando milagros atribuidos a la intercesión de San Francisco, confirmaban que las visiones proféticas de su perpetua influencia espiritual se estaban materializando exactamente como había sido revelado décadas antes. En sus meditaciones finales, Pica comprendió que su papel como madre del santo había sido tan predestinado como la misión de Giovanni mismo. Dios había necesitado no solo un alma dispuesta a encarnar como Francisco de Asís, sino también una madre capaz de nutrir, proteger y finalmente liberar a ese instrumento divino para cumplir su destino universal. Su maternidad había sido una forma de participación en la maternidad divina de María, quien había dado al mundo al Salvador, mientras que ella había dado al mundo al santo que más perfectamente imitaría a Cristo en la historia postapostólica. El dolor de perder a su hijo se transformó en la alegría profunda de saber que lo había entregado completamente al servicio de Dios y de la humanidad, cumpliendo así el propósito más elevado al cual cualquier madre podía aspirar. La confesión final de Pica, registrada por las hermanas clarisas en los últimos días de su vida, reveló secretos que había guardado durante más de 80 años de existencia extraordinaria. Su testimonio confirmó que la santidad de Francisco no había sido un desarrollo sorpresivo, sino el cumplimiento de un plan divino anunciado desde antes de su nacimiento a través de visiones, profecías y signos sobrenaturales.
Cada etapa de la transformación espiritual de Giovanni había sido anticipada en revelaciones que sólo una madre podía recibir e interpretar completamente. Su silencio durante décadas había sido un acto de fe suprema, confiando en que Dios revelaría la verdad en el momento apropiado. Ahora, en el umbral de la eternidad, Pica finalmente liberaba estos secretos como un testamento final de cómo el cielo había preparado meticulosamente el don de San Francisco para un mundo que necesitaba desesperadamente un ejemplo viviente del Evangelio en su pureza más radical. Cuando Pica cerró los ojos por última vez en su celda del convento, las hermanas que la acompañaban testificaron que una luz dorada llenó la habitación, similar a la que había marcado el nacimiento de su Hijo Santo décadas atrás. Su rostro, surcado por años de lágrimas de gozo y dolor, se transfiguró en una expresión de paz absoluta mientras susurraba las últimas palabras que sellarían para siempre su testimonio maternal. Mi hijo sabía su misión desde los 12 años, porque Dios mismo se la había revelado desde antes de nacer. Yo fui solo la guardiana de un secreto que pertenecía a toda la humanidad. Su muerte marcó el fin de la última testigo directa de los orígenes sobrenaturales de San Francisco, pero su confesión permaneció como evidencia de que la santidad más auténtica es siempre el resultado de una elección divina que precede y trasciende las decisiones humanas, manifestándose a través de signos que solo el amor maternal puede reconocer e interpretar en toda su profundidad.